Tenemos claro que no todas las pruebas diagnósticas son dicotómicas de positivo y negativo, muchas son cuantitativas que en últimas también tienen un punto de corte desde el cual consideramos la normalidad. Entonces lo que quiero mostrarles acá es que esos puntos de corte pues no son intrínsecos a la prueba, sino que son definidos a través de investigaciones. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, personas diabéticas y personas no diabéticas, y este fuera nuestra línea de corte para la glicemia, comparada con esta, aquí también tenemos los diabéticos, los no diabéticos, digamos después de un seguimiento, y tenemos una glicemia mucho más baja. ¿Qué sucede? Si yo tengo un dato de glicemia muy alta como punto de corte, pues voy a tener muy poquitos falsos positivos. En este caso tendría un falso positivo, y los que me salgan positivos, pues la mayoría van a ser en futuro diabéticos. Aunque también se me va a quedar un montón de gente que probablemente todavía no logre percibir como enfermo. Si yo, para evitar esto de que se me quede aquí tanta gente sin diagnosticar, bajo el punto de corte, entonces en efecto voy a captar a muchos más enfermos, pero a la par voy a captar muchos falsos positivos. Entonces digamos que ese es como el tira y afloje permanente entre la mirada científica y la mirada económica, y es, dependiendo del punto de corte, voy a tener o no más falsos positivos. Los falsos positivos le preocupan mucho al sistema económico, porque son personas a las que hay que hacerles segundas y terceras pruebas. En cambio, los falsos negativos nos preocupan mucho a los médicos, porque decirle a un paciente que está bien, sin que lo esté, implica que a los 2 o 3 años llegue realmente complicado. Bueno, para definir este punto de corte, ustedes tienen una lectura complementaria, una lectura fundamental en el aula sobre curvas CORE, para que por favor la revisen. Pues simplemente se hace este tipo de gráfica en el que se está graficando la sensibilidad versus 1 menos la especificidad, y el punto de corte ideal, que sería esta, la curva que se genera, es el punto más alejado de la diagonal. Ese punto más alejado, que corresponde a un 1 menos especificidad y a una sensibilidad, es el punto de corte ideal para considerar que el paraclínico es normal o el paraclínico es anormal, o es positivo o es negativo. Revisen por favor la lectura. Bien, en las pruebas diagnósticas, además de la validez, se evalúa la fiabilidad. La fiabilidad pues se presenta como el grado de acuerdo de una prueba con otra, de un observador con otro, pues aplica para muchos tipos de investigaciones, y se evalúa con el estadístico de capa. Los grados de acuerdo pues pueden mirarse, como les decía, en un mismo sujeto, en un mismo observador haciendo 2 mediciones, o varios observadores haciendo mediciones, o si estamos en el tema que venimos tratando, cuál es el grado de acuerdo entre la prueba que estamos evaluando y la prueba de oro, como grado de acuerdo o fiabilidad. Entonces, tenemos la misma disposición de la tabla de 2×2. Si tuviéramos evaluación de pruebas, sería aquí prueba de oro, aquí enfermo y aquí sano, y aquí tendríamos prueba diagnóstica positivo y negativo. En este caso estoy trabajándolo con 2 observadores que dicen si es positivo o negativo, digamos, el resultado de una radiografía o de alguna imagen diagnóstica. Les decía entonces que esto se determina por el estadístico de capa, que nos permite determinar si el grado de acuerdo se debe o no se debe al azar. La fórmula es porcentaje de acuerdo observado, por ejemplo 80%, 70%, menos el porcentaje de acuerdo esperado, por ejemplo 52%, sobre 100 menos el acuerdo esperado, y luego eso se analiza sobre una línea qué valor tiene. Vamos a ver un ejemplo completo. Supongamos que tenemos estos datos, esto es lo real, observador A y observador B. El observador B dijo, digamos, radiografías positivas para derrame pleural 30 y negativas 70, mientras que el observador A dijo positivas 40, negativas 60, para un total de 100 radiografías que hubiesen visto. Tenemos ya unas diferencias en los marginales, pero lo que nos interesa son los datos internos. Miremos, estos 28
en estos 28 coincidieron los dos observadores, o si tuviéramos una prueba, aquí la prueba que estamos evaluando y aquí la prueba de oro sería la concordancia entre en el diagnóstico de positivo y enfermo de las dos pruebas. Y el otro sitio donde hay acuerdos en estos 58, que ambos dijeron que era negativo. ¿Y dónde está el desacuerdo? Pues en estos 12 y en estos dos. Entonces el grado de acuerdo se basa en la celda A y en la celda D. Les decía en la fórmula que hay que hacer una resta del porcentaje de acuerdo observado menos el acuerdo esperado. Entonces el acuerdo esperado se deriva de calcular la tabla de valores esperados. En la tabla de valores esperados lo que tenemos es la misma tabla de arriba, pero sin las celdas internas tenemos los marginales 30, 30, 70, 70, 40 y 60, 40 y 60. Para calcular la celda A, con calcular una celda es suficiente, simplemente se multiplica su total vertical, que es 30, por su total horizontal, que es 40, o sea 30 por 40, y se divide por el total de la muestra, se divide por 100. Esto nos daría 12. Ya lo demás lo hacemos con restas, 12 a 40 pues hay 28, de 12 a 30 hay 18, y de 28 a 70 y 42 tenemos los resultados. Y aquí calcularíamos el porcentaje de acuerdo debido al azar, o el esperado. Entonces lo que tendríamos es, por ejemplo, acá tenemos, estos son los observados, el grado de acuerdo sería 28, ambos positivos, más 58, ambos negativos, dividido por el total de la muestra, que en este caso son 100, nos va a dar 0.86, o sea, un grado de acuerdo del 86%. Pareciera grande, pero en realidad la cualificación de si este acuerdo es muy bueno o no, solo lo podemos hacer realizando el estadístico de capa. Veamos cuál es el grado de acuerdo esperado, o sea, debido al azar. De nuevo, estos 12, positivo y positivo, más 42, que es negativo, negativo, sobre 100, que es el total de la muestra. 12 más 42 sobre 100 nos da 0.64, o sea, el 64%. Y ahora sí podemos utilizar la fórmula. Tenemos el grado de acuerdo observado, que sería del 86%, el esperado, que sería el 64, es decir, 86 menos 64 sobre 100 menos 64 nos da 0.61. Este es el valor de capa, que es el que miramos en esta línea, 0.61, es decir, que el grado de acuerdo es bueno. Para obtener un grado de acuerdo alto necesitamos valores de 0.8 hacia arriba. Algunos autores aceptan puntajes desde 0.75 hacia arriba como una muy buena concordancia.